y bienvenidos a este nuevo capítulo de los Contact Center Talks, el podcast de la Asociación Española de Expertos en la Relación con el Cliente. Este capítulo iniciamos una nueva andanza con muchas novedades. Nos hemos venido a Madrid y hemos grabado este capítulo dentro del estudio de Client Group que tenemos en Madrid para conseguir una cercanía y una proximidad donde el invitado pueda participar y pueda facilitar y charlar con mucha más familiaridad. Vamos a hablar con una persona que es un gran referente en el ámbito de la experiencia de paciente y en el sector sanitario, el doctor Carlos Macías. Luego, doctor, veréis que hasta eso somos capaces de discutir en este interesante capítulo donde hablamos de experiencia de cliente, experiencia de empleado, pero sobre todo cómo la experiencia de paciente es capaz de revolucionar un sector como el sanitario, tan necesitado y tan carente en muchas ocasiones de esa especial atención, sensibilidad y voluntad hacia los clientes. No os lo podéis perder. Carlos Macías os va a abrir una nueva forma de ver cómo la sanidad es capaz de transformarse gracias a ello. Seguimos, vamos con ello. Potencia la gestión de equipos de tus coordinadores y supervisores de Contact Center con la certificación en gestor de equipos de la Asociación Española de Expertos en la Relación con Clientes. Trabajamos en sesiones teórico-prácticas las habilidades necesarias para lograr una experiencia de cliente memorable. Liderazgo, operaciones, calidad, coaching y gestión emocional. Disponible tanto en formato presencial como online y bonificable por la Fundae. Más información en la web de la asociación. Carlos, muchísimas gracias por dejarte liar otra vez y estar aquí con nosotros. Una hemorragia de placer, como digo yo. Muchas gracias. Ahora explicaremos. Empecemos por ahí, Carlos. Venga, va. Preséntate, dinos algo a nivel, primero lo profesional y luego iremos a lo personal. Vale. A nivel profesional, ¿de qué hablamos de hemorragia? ¿Quién es profesionalmente Carlos Macías? El doctor Carlos Macías. Bueno, no soy doctor. Esto es una cosa que siempre matizo porque los médicos somos el único colectivo que sin hacer un doctorado nos dan el título de doctor. Es decir, yo soy licenciado en medicina y cirugía, técnicamente, ¿no? Okay. De hecho, en América del Sur se lleva mucho esto de licenciado y tal. Licenciado. Y a veces le digo, no, es que sí, que sí. O sea, el doctor en realidad, tú puedes ser doctor en químicas, doctor en filosofía. Correcto. Pero los doctores en medicina se nos llama doctores sin serlo, que esto es una particularidad de la figura del médico que ya directamente nos ponemos ahí arriba. Ya va con el pack, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, técnicamente soy licenciado en medicina y cirugía, especialista en medicina familiar y comunitaria, aunque efectivamente, y por eso estoy aquí, mi especialidad es meterme en líos, este es uno de ellos. Y bueno, ejercí como médico de urgencias aproximadamente 5 años cuando terminé la especialidad. Luego estuve un tiempo también en atención primaria y desde hace, pues dentro de unos días serán 18 años, me dedico a la gestión hospitalaria en el grupo HM Hospitales, aquí en Madrid, en diversos hospitales y puestos. Muy bien, y personalmente, ¿quién eres? Bueno, pues digo que por orden cronológico soy hijo, hermano, amigo, esposo, padre y bueno, y también aficionado al deporte, actor frustrado, que es otra de mis facetas. Bueno, pues no sé, pero una persona normal y corriente, o sea, no, nada del otro jueves. Carlos, te quiero invitar a este podcast, gracias por aceptarlo. Porque tienes una particularidad dentro de ese colectivo médico, que es que ves a las personas en lugar de a los pacientes. Pero lánzame una primera pregunta. ¿Un paciente es un cliente? Sí, yo creo que sí. Y hoy en día más. Lo único es que matizaría, es decir, no son perfiles puros. Yo creo que en este caso generalizar es complicado. Todos, allá donde vamos, incluido cuando estamos en un hospital, en una consulta, en una ambulancia, tenemos una vertiente cliente, pero los pacientes tienen una vertiente que, si tú tienes que ponerla en una balanza, siempre creo que va a ganar la vertiente paciente. ¿Por qué? Porque, a diferencia del cliente, el paciente no elige serlo. Su principal motivación no es buscar un placer, una recompensa, sino evitar el sufrimiento, evitar el dolor, y no tiene control de la situación. El cliente elige ser cliente de la empresa, institución, restaurante, hotel, aerolínea, que fuere. Su principal motivación es, pues eso, buscar un placer, un rendimiento, un intercambio,
y tiene control de la situación, ¿no? Pues ese famoso del cliente siempre tiene la razón de hace unos años. Pues, ¿Cuánto daño ha hecho esto? Claro, ¿no? Pero que de alguna manera el paciente no tiene ese control y su principal motivación es evitar un sufrimiento. Cuando yo abrí el hospital de Madrid-Río hace un poquito más de un año, una de las dos cosas que le dije a todo mi equipo media hora antes de abrir las puertas es: tened claro de que desde que abramos las puertas hasta que Dios sabe cuándo las cerremos, nadie, y nadie es nadie del nadismo, que vaya a entrar aquí, si pudiera elegir, vendría a vernos. Por muy majos que seamos, muy bien que nos pongan en redes o el NPS que tengamos, me da igual. Si yo pudiera elegir, si ahora mismo acabamos este podcast y te digo, oye, vamos a tomar una cañita que hace un día maravilloso, o a las urgencias de mi hospital o de cualquier otro, si me dices que vamos a las urgencias, te llevo a psiquiatría. Sí, patológico, efectivamente. Es decir, y eso solo pasa en cárceles y funerarias. O sea, nadie quiere ser cliente de una cárcel ni de una funeraria. Entonces, es una cosa que en el momento en que te das cuenta de ella, y a lo mejor por ahí va tu pregunta de ves más a las personas que a los pacientes, yo creo que tratamos pacientes, cuidamos personas. Es una cosa que digo habitualmente en el hospital, ¿no? Hay que tener esa dimensión en la que, sobre todo... ¿Son dimensiones diferentes? No, son complementarias. Es decir, no puedes, es como el cuerpo, ¿no? O sea, el ser humano es alma y cuerpo físico, es decir, no lo puedes separar. A veces las fronteras son muy tenues, a veces domina una parte frente a la otra, pero no puedes decir, oye, ahora soy cuerpo, ahora soy alma, ahora soy persona, ahora soy paciente. No, eres un todo constantemente. Y el problema es que el sistema de atención sanitaria actual del primer mundo está históricamente muy focalizado y muy diseñado en tratar la enfermedad antes que cuidar de la persona, en ir al diagnóstico y al tratamiento antes que tener en cuenta otras cosas, y ahora que hay mucha más evidencia científica sobre esto, asumir, entender y aplicar que ciertas cosas de la vertiente persona influyen mucho en la parte cuerpo, a la hora del pronóstico de la enfermedad, de la evolución, de mejora de ciertas cosas, porque toda la enseñanza médica o técnico-sanitaria ha ido mucho en esa línea y ahora, pues bueno, nos estamos abriendo poquito a poco a esa parte. Entonces, yo creo que el éxito es entender el todo y saber cuándo tienes que ir mucho más al cuerpo, mucho más a la persona, y a veces curas el cuerpo curando a la persona. En alguna ocasión te he escuchado decir que tu opinión sobre la palabra paciente. Sí. ¿No puedes compartir, por favor? Bueno, no es mi opinión, es etimología pura y dura. Es decir, la palabra latina paciente tiene dos vertientes, el que padece y el que espera. Yo siempre digo, yo doy la asignatura de Medicina y Humanismo a los alumnos de segundo de Medicina en la Camilo José Cela, y entonces siempre, yo creo que al final casi todas las clases sale este concepto, el lenguaje crea realidades, ¿no? Entonces, si yo directamente te digo, oye, eres un paciente, te estoy diciendo, tienes que padecer, te voy a hacer esperar. Sala de espera de pacientes, es aguante usted ahí un buen rato y encima sabiendo que lo está pasando mal y que no quiere estar aquí, ¿no? Entonces, hay que entender mucho eso en cada momento y en cada lugar de todo lo que hacemos. A veces se nos olvida porque es natural, porque estamos, pues bueno, en la rueda industrial del acto médico, de la atención, mucho paciente, mucha demanda. Pero en el momento que lo tienes un poquito claro, yo describo esto que, como yo entiendo, que es como una infección, ¿no? Que de repente, ¡pum!, te infectas de esta cosa que vosotros sabéis mucho más que yo, de experiencia de cliente, ¿no? En mi caso, experiencia de paciente, y cuando de repente te das cuenta de eso, dices, ostras, ya no puedo ver la realidad de otra manera. Y ahí es cuando pues empiezas a intentar evangelizar, cambiar culturas y todo esto que es complicado, y más en un sector como el mío, que es un poquito resistente al cambio. Yo con eso tengo información de primera mano. Nuestros oyentes no lo saben, pero hace un mes, 2 meses, unos meses, nos abriste las puertas muy generosamente a un grupo de personas, que compañeros de experiencia de cliente que visitábamos, y que la experiencia se basó, a mí me dejaste fuera de juego, porque al final uno puede ponerse en el lugar del paciente, del cliente, se puede poner en el lugar del empleado, pero cuando nos dices por una bata de médico y pasear por todas las instalaciones teniendo la experiencia del médico, claro, cómo te sitúa por encima del bien y del mal, cómo los propios pacientes se dirigen a ti desde otra posición completamente diferente, es una forma de verlo
Claro, es que cuando me lo propusisteis, que a mí me encantó la idea, porque ya lo había hecho con personal interno de HM Hospitales no médico, no sanitario, pues con Roberto, el jefe de marketing, con Pepe Barco en su día del departamento comercial, es decir, no quiero que vengas y te des una vuelta, quiero que te pongas un pijama verde, una bata y te presento como, no como Roberto Sanz, el de marketing, sino como el doctor Sanz. Ya está, para que veas lo que tú percibiste y lo que espero que todo el mundo percibiera ese día, que estuvo muy bien, la verdad, pues decir, ahí va, no es lo mismo, porque igual que le digo a los alumnos, ese poder, ese título de doctor X, ¿no? Conlleva una gran responsabilidad y depende de cómo lo utilices, qué lenguaje utilices, qué lenguaje no verbal, toda la simbología. Claro, en el momento que yo os puse la bata, fue muy gracioso, mucha gente decía, hazme una foto, se va a mandar a mis padres, ¿no? De, ostras, con una bata de médico, ¿no? Es como, ahí va, fíjate tú. Un estetoscopio. Sí, ¿no? Es como algo un poquito reservado, entonces hay que hacer un ejercicio, yo te diría que constante, diario, de foco, de, oye, ¿quién soy? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Y manejar ese poder. Sí. Porque esa batalla dentro de un hospital, o sea, HM Hospitales, ya hemos contado con vuestro presidente una ocasión, me consta que efectivamente queréis diferenciarlos del resto de oferta pública sanitaria, gracias, por supuesto, a unos excelentes servicios médicos sanitarios, pero también una experiencia de los propios usuarios que tengamos en ello. Claro, lograr eso en un contexto donde hay focos de poder en una organización, querer situar al paciente o al cliente en el centro cuando esa posición ya está ocupada por otros en elementos. Ocasiones, sí. ¿Cómo lo consigues? Es complicado. Bueno, no sé si lo consigo, lo intento, ¿no? El otro día me presentaba en no sé dónde como experto en tal, no recuerdo qué era, y decía, no, ojo, yo no soy un experto en nada, soy un motivado, ¿no? Quiero decir que bueno, esto es la energía que me mueve. Es gracioso porque a veces cuando gente que no me conoce me dice, oye, ¿tú a qué te dedicas en el hospital? Hablo un poco en esta línea, digo, yo soy gestor de personas y personalidades, que es un poco el trabajo, ¿no? Porque al final tienes que efectivamente enganchar un poco todo eso y encajarlo en una cultura histórica donde, fíjate, no sé ni siquiera si es el médico el que está en el centro o la enfermedad o el proceso, que es a veces incluso peor, ¿no? Que estamos muy centrados en el proceso, en el resultado. Pero sí es complicado porque además, en el caso concreto de los médicos, no tanto así otros estamentos técnicos, obviamente enfermería, pues realmente nosotros estamos históricamente muy entrenados, incluso incentivados y reconocidos en función, pues eso, de cuánto diagnosticamos, cómo tratamos, de ciertos resultados que para nosotros son muy buenos, pero a lo mejor para el paciente no lo son tanto, ¿no? Oye, le he operado fenomenal la cadera, pero la señora sigue coja. Dice, no, pues la prótesis está perfectamente puesta, ¿no? Entonces, entender un poco esa dimensión y luego hay un riesgo claro cuando hablas de estos temas de pérdida de identidad, que tiene que ver, pues eso, con esa pérdida a veces, de esa posición preferente, de poderío, de autoridad, y al revés, ¿no? Yo creo que no hay mayor reconocimiento que, como dice mi buen amigo el doctor Parra, que es una frase, cardiólogo del hospital, una frase de su padre, que también era médico, son las 3 H's, ¿no? Que es humor, humanidad y humildad para hacer medicina, ¿no? Entonces, claro, a veces si dices, ostras, a ver, humor, humanidad, humildad en un hospital o en tu última experiencia tal, dices, pues no encontré ninguna de las 3 o medio miligramo de una y... Qué alegría me da cuando encuentro alguna de Claro, ellas. ¿no? Entonces, porque, y eso vosotros lo sabéis muy bien y la gente que nos esté escuchando probablemente también, vivimos en la era del servicio. El producto ya no discrimina. Sí, hoy en día en una ciudad como la que estamos, Madrid, sanidad pública, privada, vamos a los mismos congresos, utilizamos los mismos medicamentos. Muchos de vosotros estáis compartidos en un sitio o en otro. Efectivamente, entonces dices, oye, lo que es el producto entendido como conocimiento y tecnología no discrimina, discrimina el servicio. Y ahí yo creo que es donde hay muchísimo margen de mejora y donde tenemos que trabajar mucho y aprender de otras instituciones que ya han pasado por ahí, de otros entornos, que volviendo a lo que decías de cliente, nuestros pacientes / clientes comparan. Entonces dices, oye, no tiene sentido que yo vaya a un Starbucks
y que sean súper amables, aunque sea un fake it until you make it, como dicen los ingleses, pero da igual. Oye, me preguntan el nombre y me desean un buen día y llegas a un hospital y seas la 408 o la cadera o el turno C17, pase usted y no le mira la cara. Entonces dices, ¿qué ocurre? Que en ese entorno donde antropológicamente estás en una situación de indefensión porque tú estás aquí temiendo por tu salud, esperando un resultado y aquí está el médico, la enfermera o el celador o una persona en mostrador, ¿eh? Quiere decir que a veces esa asimetría ocurre en muchos sitios, pues aguantas. Pero la gente aguanta en hospitales lo que no aguanta en un restaurante, lo que no aguanta en un hotel, lo que no aguanta en un aeropuerto, lo que no aguanta en un ministerio cuando va a hacer una gestión en un ayuntamiento. ¿Por qué? Pues porque está en un momento antropológicamente muy complicado. Has abierto un capítulo, un melón de esos actuales, ¿no? La discusión que tenemos de si es mejor sanidad pública, si es mejor sanidad privada. Yo que os conozco un poquito y sé que os tomáis muy en serio la gestión del cliente en HM Hospitales, ¿crees que es una ventaja competitiva? O sea, ¿decidís mejorar la experiencia del paciente como ventaja competitiva para competir con otras cadenas privadas? Con el sector público, ¿crees que es algo que el paciente realmente valora? Sí, yo creo que sí y cada vez más. Como te decía antes, ahora mismo en entornos de primer mundo o de grandes capitales se asume que procedimientos, a lo mejor quitando la extrema complejidad, donde por tanto el grado médico de complejidad como por el momento emocional puedes decir, oye, voy allá donde esto lo trate el mejor porque sé que tiene más casos, pero para ese 95% de cosas que no son esa extrema complejidad, realmente yo creo que mira, la mejor definición de experiencia de paciente que he oído nunca es lo que le dices a tu mujer cuando sales de la consulta, en mi caso, cuando sales de la consulta del médico, ¿no? Ese momento que salgo de la consulta del médico y oye, que voy para casa, que... Entonces dices, oye, ha ido todo perfecto, no me han hecho esperar, lo he entendido todo, o pues lo que tú decías, ni me ha mirado a la cara, no he entendido nada. Estoy más tranquilo, estoy más cabreado que cuando entré. Efectivamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando la gente en las cafeterías de los hospitales, en las paradas de los autobuses o en las comidas con el cuñado el domingo, habla de su experiencia hospitalaria, no habla de si la resonancia tiene 3 teslas o si la sutura era reabsorbible de 3 ceros o si el antibiótico está perfecto. No, habla de, oye, pues me dejaron dormir, me trataron con cariño, no era el 403 o la cadera, y eso yo creo que es el driver. Nosotros en HM Hospitales, a diferencia a lo mejor de otros grupos privados, obviamente hay una competición por el paciente, eso es así, es un mercado liberado. Yo creo que a nosotros nos distingue mucho que somos una empresa de médicos para médicos. Es una empresa familiar, fundada por un matrimonio que quiso crear un espacio en aquel momento, hace 35 años, donde realmente estaba o la sanidad pública o los hospitales privados, propiedad de aseguradoras o grupos que tenían otras prioridades, y nosotros intentamos mantener eso siempre, entendiendo obviamente que empresarialmente es una ventaja. Y creo que en sanidad pública también hay cada vez más una corriente entendida de, oye, además ¿Sí? de hacer las cosas bien, sí. A ver, yo ahí soy crítico pública y privada, a veces todas estas cosas que se meten bajo el paraguas de la humanización, el paciente en el centro y todas estas cosas, pues son bueno, pues el tick in the box, he hecho esto y creo que, ¿no? El cambio real, o al menos mi experiencia en este tiempo, desde que yo me infecté de esto, que fue como hace 15 años, realmente te das cuenta que no es cuestión de toquitear 4 cosas en la ramita, sino de ir a la raíz y en ocasiones trasplantar el árbol, porque es complicado, porque como hablábamos antes, hay muchas raíces antropológicas, culturales, de las organizaciones que son lo suficientemente profundas para que si haces de repente 4 cosas un poco más cosméticas no puedas irte a la cama tranquilo diciendo, no, he puesto al paciente en el centro. Ejemplos tan absurdos como seguimos entregando a día de hoy informes que la gente no entiende, cuando con herramientas tecnológicas como inteligencia artificial podríamos entregar cosas que la gente entienda y que no llegue... Ya está guardando inteligencia artificial. Bueno, claro, es que el momento ahora es maravilloso en ese sentido, entonces eso sí que son cosas... Pero es una... Ya que hablamos el melón. A nivel sanitario... Primero, antes de entrar en inteligencia artificial, se me queda atrás.
desde mi grupo de compañías, nos hemos dado cuenta de que últimamente el sector sanitario, que hasta ahora no era muy proclive, salvo 5 dignas diferencias, hay mucho interés por el sector sanitario, tanto compañías aseguradoras, grupos hospitalarios, laboratorios farmacéuticos, todo el mundo de la sanidad tiene más interés en la experiencia del cliente, que no del empleado, ¿eh? Sí. Por eso todavía no lo he visto, pero del cliente. ¿Está pasando algo en el sector sanitario que empuje a que el cliente tenga ahora un poder que hasta ahora no tenía? Sí, obviamente por lo que hablábamos antes. Primero, porque tiene capacidad de decisión. Incluso en el propio sector público tú tienes libre elección, al menos aquí en Madrid, tienes libre elección de médico y de centro hospitalario, con lo cual eso, según para qué, puede ser interesante para que un hospital, un área sanitaria, pues tenga más pacientes, va a conseguir más recursos, va a tener más prestigio, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego en el sector privado, en el cual, oye, tú con una aseguradora tienes un cuadro médico a tu disposición y al final dices, oye, ¿dónde voy a ir? ¿Qué ocurre? Que ese grado de precisión, acierto, es como el valor en el soldado, se presupone. Es decir, yo lo digo mucho en mi hospital, nadie va a venir aquí pensando que le vamos a operar de la pierna que no es. Porque si no, no vendría aquí. Es decir, si de alguna manera estamos transmitiendo a que hay ese riesgo, ni aparezco. Si generamos esa duda... Claro, con lo cual... y esto es el tema también de la diferencia entre satisfacción y experiencia. Es decir, yo puedo estar técnicamente muy satisfecho porque me habéis curado la neumonía, me habéis operado la cadera y me habéis colocado una prótesis perfecta, pero mi experiencia puede haber sido nefasta por otras cosas. Y como hablábamos antes, vivimos en la era de experiencia, la era del servicio, y ahí hay mucha capacidad de decisión, mucha motivación, mucho dinero, mucha rentabilidad en el sentido... De que obviamente si entiendes el hospital como una empresa dices, oye, pues yo quiero hacer muy bien mi trabajo para que vengan muchos pacientes, me recomienden mucho y seguir creciendo, que es un poco la línea en concreto de HM Hospitales, pero sí, de mucha más gente. Y lo que te digo, en pública y en privada a veces hay destellos, fogonazos, cosas un poco... Y dice, no, es que ya hemos hecho esto. Y dice, ya, pero es que el hospital sigue estando mal señalizado, la gente no entiende muy bien las cosas, según qué turno de trabajo, pues no hay coherencia, no hay consistencia en cómo haces las cosas, la manera en que comunicas, bueno, es infinito, es infinito. Bien, la recupero, luego volveré, pero inteligencia artificial aplicada al sector sanitario, ¿sí o no? Sí, claro. Vamos, es decir, la inteligencia artificial hoy en día es como la electricidad. Es decir, no podemos entender... el otro día me contaron que alguien en Iberdrola, en una reunión interna, no sé qué consejo, dijo eso, ¿no? Porque había, no, ¿y qué hacemos con inteligencia artificial? Y dice, creo que era Iberdrola, pero bueno, una eléctrica, y decía, oiga, es que es como si aquí hubiera un director general de electricidad. ¿Qué es lo que hacemos? Es el constante, es decir, no puedes pensar ahora mismo con una tecnología tan brutalmente diferencial como la inteligencia artificial, no, hay un departamento, no, o sea, hay que meterla en todo, en mi opinión, mi opinión. Entonces, el sector sanitario es, no lo digo yo, lo dice la gente que sabe, uno de los que va a sufrir mayor impacto por la introducción de la inteligencia artificial en procesos, en razonamiento, y hay miles de estudios ya de que a nivel de razonamiento clínico, de interpretación de imágenes radiológicas, de diagnóstico de melanoma en fotos de lunares, pues supera al mejor grupo de especialistas. ¿Y por qué hay tanta hipocresía con esto? Porque al final, en general, o sea, veo al cuerpo médico, hay un porcentaje breve de motivados, frikis. Sí. Hay un porcentaje que más o menos acepta que el tema, pero hay una gran resistencia, un gran core, que dice... Hace poquito había un caso, lo vi por TikTok, no soy muy usuario, pero el colegio, creo que era el Colegio de Médicos de Barcelona, sí, que ponía a la consellera de Salud, consejero de turno del gobierno autonómico, decía que los médicos que tenemos son los que tenemos, pero gracias a Dios tenemos la inteligencia artificial que hace diagnósticos mejores que los médicos. Sí, unas palabras bastante desafortunadas. Mal titulares. Sí, aparte, sacado y cortado. No, desconozco, no tengo ninguna intención. Claro, entonces, todos los médicos allí simulaban como un consejo consejo de médicos
decían, pero esto lo ha dicho, no es verdad, que pues nada, que lo contrate, pum, 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 pum. Desde un punto de vista de cliente, porque al final a mí lo que me interesa en este podcast es, ¿crees que la inteligencia artificial ha venido para que los cuerpos sanitarios médicos o el sistema sanitario en general, y tú que lideras un hospital, me parece un reto enorme, ha llegado para mejorar la experiencia de cliente o para ser más productivos y más rentables? Bueno, yo creo que para las dos cosas. Es decir, el problema ahora un poco que al hilo de esas declaraciones, que lo tenemos encima ya, es la falta de médicos, la falta de personal sanitario en general. En enfermería hay otro problema importante. Y la tecnología en general, quítale que sea específicamente inteligencia artificial, la tecnología lo que va a hacer es quitar tiempo que nosotros estamos utilizando para hacer tareas en las cuales... regala tiempo, ¿no? Claro, claro. Estamos absolutamente sobrecualificados. Es decir, mi buen amigo Julián, con el que trabajo en la Fundación 29, él es ingeniero de Microsoft, y un día que estuvimos hace tiempo por los hospitales, él tiene un hijo con una enfermedad rara, por eso hicimos esta fundación, y bueno, tiene mucha experiencia hospitalaria, como en este caso paciente o padre de Sergio, su hijo, padre de paciente, ¿no? Entonces lo primero que me dijo es, no entiendo por qué nos enseñan mecanografía en la facultad. Mente de ingeniero. Dice, estáis todo el día tecleando. O sea, lo más rentable sería tener una asignatura transversal en el grado de medicina y mecanografía. Entonces, claro, al final dices, ¿faltan médicos? Hombre, bien, va a haber muchas jubilaciones, las nuevas generaciones, respecto a los que ya pintamos canas, no tienen el mismo espíritu de entrega absolutamente brutal, y me parece súper razonable. Estamos ahora en estos días en huelga de médicos por el tema de las guardias, el estatuto marco, sí, pero claro, al final... ¿Es una pérdida de vocación? Bueno, hay un tema ahí filosófico muy potente, de hecho en la asignatura lo tratamos, y en las facultades, claro, hay un equilibrio, ¿no?, entre la vocación entendida como sacrificio hasta el infinito y más allá, o decir, oye, sí, vocación, pero págame acorde a mi responsabilidad y no cometas, ¿no? Ahora mismo en estos días de huelga hay muchas analogías, y me parece bien porque la gente no conoce normalmente un poco cómo es la vida de una semana normal de un médico y las condiciones, ¿no? Pero claro, mucha comparación entre un camionero, un piloto que tiene súper regulado esto y no puede estar porque estás, pues eso, pilotando un avión. Y ayer veía un post en Instagram de un médico, y eso lo he vivido yo, pues claro, aquí estamos tirados en una camilla a las 3 de la mañana porque hemos dormido 1 hora y media y nos han llamado para operar un paciente y llevamos 19 horas trabajando. Entonces, oye, vocación fenomenal, pero dentro de unos límites, ¿no? Entonces, ¿por qué el paciente tiene que sufrir las consecuencias de una mala relación entre un empleador y su profesión? Bueno, pero pasa en todos los sectores, ¿eh? Que sí, le pasa a un camarero que tiene un jefe que es un... Pero lo que pasa es que las consecuencias... Correcto. Las consecuencias de... Hemos como hablabas antes, ¿no? Situándolo ahí. De, oye, se me cae un plato, pues bueno, pero claro, oye, es que no es lo mismo el impacto que tiene cualquier fallo en la cadena del sistema sanitario que... Por Dios, yo lo que quiero es una persona sareada, descansada... Obviamente. Pero esto tiene que ver un poco con esta, y hemos empezado la entrevista con esto de doctor, ¿no? Hay cierta cosa, yo digo que compartimos muchas características con los sacerdotes, ¿no? Esto es muy gracioso porque, por ejemplo, cuando yo estaba de jefe de guardia en urgencias y nos teníamos que subir a cenar, por ejemplo, con el equipo de trabajo, o sea, hay un momento que tienes que subir a cenar, aunque sea media hora, y tienes toda la urgencia llena de gente, y entonces tú recoges a tu equipo, porque se parte un poco el equipo, y entonces dices, oye, claro, la primera vez que dije nos subimos a cenar, empecé a oír por lo bajini ciertos comentarios, y entonces ya yo le decía a la enfermera jefe, digo, nos subimos a la unidad de recuperación digestiva, ¿no? Que era la clave para decir, nos vamos a cenar, pero que parezca algo técnico, porque esa vocación a veces esconde ese servicio constante, esa presencia 24/7. Es que como cliente no puedes aceptar que estés a tu hijo ahí, correcto, retorciéndose. Eso es. Y por mucho humano que sea... Claro, pero también hay que entenderlo, hay que explicarlo, y yo creo que es lícito batallar por condiciones en las cuales efectivamente puedas mejorar eso. ¿Qué ocurre? Que hemos venido, pues bueno, de una etapa en la cual
eso formaba parte, o venía en el sueldo, por decirlo de alguna manera, pues esa entrega, esa disposición, esas guardias. Es decir, yo no me considero especialmente mayor, pero yo he hecho guardias y no las libraba al día siguiente, que ahora veo con cierta distancia todo esto. Claro, entonces cuando dices que has hecho la mili y que no libras las guardias, eres muy mayor, ¿no? Pero es así, y en aquel momento también he de decir que nos parecía Carlos, lo normal. Con esta pérdida de vocación, ¿es mejor ahora sanidad que hace 20 años? Sí, yo creo que sí. Sí, Desde un punto de vista de cliente, de paciente. yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que está más cercana a paciente, se ha reducido un poco esa medicina paternalista, el médico dice, el paciente acata. Poco. Bueno, sí, pero a ver, a lo mejor yo soy un optimista empedernido y veo muchos más brotes verdes que no, ¿no? Pero... O no, o al contrario yo, ¿eh? O tú al contrario, no lo sé. O sea, al final el 100% de Está cada claro. uno es la estadística de cada uno, aparte de la global, ¿no? A nivel de resultados médicos, obviamente sí. Quiero decir, si hablas ya de parámetros puramente técnicos, de supervivencia, de esa reducción de mortalidad en ciertas enfermedades, de cuánto curamos el cáncer, o de cómo podemos tratar cosas que hace relativamente poco no podíamos tratar. O sea, hay muchísimos avances en ese sentido. Y yo creo que efectivamente nos aproximamos más a otras empresas o entornos donde esa experiencia de cliente está mucho más presente, se trabaja mucho más y incluso que a mí, vamos, me parece fundamental, y lo has mencionado antes, el tema de la experiencia del empleado. Hablábamos un poco de las condiciones de los médicos, ¿no? Es decir, lo que decía Richard Branson de no hay experiencia feliz sin trabajador feliz. Cuando la gente me dice, oye, ¿cuánta gente trabaja para ti en Madrid Río? Digo, ninguno. Yo trabajo para 450 personas más o menos en un sitio que no cierra ningún día del año y que su cliente no quiere serlo, ¿no? que es un poco la complicación. Pero sí, yo creo que ahora estamos en un momento apasionante, y si encima el topping es la tecnología, nos va a liberar, como hablábamos antes, de tareas improductivas, nos va a ayudar a hacer cosas y nos va a colocar paradójicamente en una situación en la cual volvemos un poco al origen de la vocación, ¿no? Es decir, yo le digo a los alumnos que el médico del presente inmediato tiene que ser experto en dos facetas. Trabajo con máquinas, entendido sistemas, inteligencia artificial, ordenadores, llámalo X, cirugía, apoyo robótico, dentro de nada robots que operaran solos y como el piloto de una aeronave pues tendrás que estar ahí controlando, y comunicación persona a persona. Porque esa parte de humanidad, el otro día escuchaba a César Val, este hombre que habla del lujo, ¿no? Y en el congreso de DEC, y decía una frase que me impactó muchísimo, que decía, en un mundo tan tecnológico, el lujo es lo humano. Y a lo mejor hay reductos en los cuales ese humano se puede quitar, pero cuando tú te encuentras malito, ahí sale tu vena antropológica, el hombre de las cavernas, y quieres tener a otro humano al lado, que esté perfectamente formado en lo técnico, que le ayude en todos los sistemas del mundo, pero que te dé la mano y que te mire a los ojos y que te diga, aquí estoy yo para cuidarte, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos una oportunidad maravillosa que hay que entender, y como mencionabas antes, pues sí, es cierto que hay mucha resistencia porque esa identidad del médico con el poder, el conocimiento, pero ahora mismo ya nos está pasando. La gente viene a la consulta con un deep research en base a sus informes y sus analíticas y dice, oiga, es que deep research me ha dicho qué tal. ¿Puede ser esto? Claro, ¿qué ocurre? Yo tengo el sello. Tengo el sello para firmar informe y para hacer la receta. Entonces, por ahora estoy protegido. El otro día se lo decía a los alumnos y a un grupo de médicos. Digo, Por ahora. Si el sistema en algún momento nos bypasea, el que no aporte algo más allá de ese sello firmo, lo tiene muy complicado. Entonces, ¿qué tienes que aportar? Pues esa cercanía, esa humanidad, es entender al paciente más allá de la enfermedad, y luego, pues eso, dar el puro servicio bien organizado y bien entregado en el antes, en el durante y en el después, que también a veces estamos muy focalizados en todo lo que pasa mientras ese paciente está a veces a nuestra merced, y oye, hay que pensar en el antes y en el después. Me están chivando que nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, podríamos estar aquí 2 días. Era muy previsible. Pero 2 cosas antes de cerrar, porque aparte creo que son muy importantes. Uno, inteligencia artificial sí, para ayudar y mejorar la experiencia del paciente-cliente. ¿Cómo lo vais a hacer?
Bueno, mira, nosotros estamos haciendo ya cosas tangibles que están en funcionamiento. Por ejemplo, en urgencias y en consultas ya tenemos un sistema de un escriba electrónico. Esto es un sistema que está, como tú y yo ahora grabando la conversación, no me obliga a mí a estar pendiente de la pantalla y del teclado y mirarte a los ojos. Gracias. Recoge la conversación, la resume, me propone, por ejemplo, en urgencias, completar un informe de urgencias. Oye, antecedentes personales, enfermedad actual, exploración física. Y, que es un poco la parte añadida, me propone una serie de preguntas sobre lo que tú me has dicho a mí que a lo mejor yo no te he hecho. Entonces dice, oye, está diciendo que a Agustí que le duele la tripa, ¿qué tal? Pregúntale, que no le has preguntado, si tiene vómitos, si tuvo fiebre, si comió pescado. Sospecha de... Claro, ¿no? Ese es un poco el tema. Eso lo estamos trabajando, la verdad, al menos nosotros, muchos otros grupos hospitalarios, y públicos y privados. Porque ¿Vosotros lo habéis puesto en urgencias? En la urgencia y en consultas. Consultas. Sí, okay. También. Y la idea es ponerlo también en la planta. Hay un poco un tema de hardware, que tenemos que llevar algún tipo de aparatito que recoja la conversación. En urgencias es fácil porque en los ordenadores, esto lo pedí yo con cierto ojo, tienen simplemente una pestañita ahí que sale la cámara y el micro, entonces en la pantalla del ordenador, con lo cual eso fenomenal, pero a veces en la planta, pues claro, estás entrando a la habitación, la enfermera, pero bueno, estamos trabajando en eso. Y luego, por ejemplo, en este asunto de intentar entregar informes que sean más entendibles, ¿no? Eso es una de mis cruzadas personales. Que de hecho, y esto lo sabe poca gente, hay una directiva europea que técnicamente dice que está prohibido, ¿no? Que no deberías entregar nada al ciudadano, ni un ayuntamiento, ni un juzgado, una sentencia judicial, ni obviamente un informe médico que no pueda entender, adaptado además a su nivel. Y luego en el nivel puramente científico, todas las ayudas que hay a diagnóstico, a resolución de casos. Yo que vengo también por la fundación del mundo de enfermedades raras, claro, meter informe de un caso muy complicado y que de repente el sistema te dé la clave o te dé el diagnóstico, o sea, eso es alucinante. Recientemente Open Evidence, que es una aplicación de consulta de bibliografía médica con esa intención de, oye, ayúdame con este paciente que dice la bibliografía de esto y lo otro, le metieron el MIR americano y lo clavó al 100% de acierto. ¿Sabes? Entonces dices, pues no haré más preguntas. Vamos a Su testigo, ¿no? Y dices, bueno, hay que utilizarlo. Yo creo que sí, que es razonable. A ver, hay riesgos, ¿eh? Hay riesgos de que directamente tu racionamiento y tu capacidad crítica se reduzca al cero, y para los que somos docentes es un riesgo, y de hecho ya hay bibliografía sobre... Docentes y estudiantes, tú que preparas en la universidad, o sea, no sé esos chavales, claro. Es que vienen apalancados con la inteligencia artificial. Total. Hay ya varios artículos que dicen, a ver cómo enseñamos la medicina a alguien que en cuanto le esté diciendo algo va a sacar su móvil y va a teclear exactamente lo mismo y puede hacer corta-pega o puede... Y de hecho uno de los skills que más hay que potenciar en esta época en la que vivimos es el pensamiento crítico. Oye, te fíes de todo esto y aporta ese puntillo humano, pero sin duda ninguna la tecnología y en concreto la inteligencia artificial tiene que estar ahí. Hay que ser cuidadoso como la implantas, por lo que te digo, ese riesgo de pérdida de identidad, pérdida de poder, porque, como digo yo, médicamente también puede generar muchos anticuerpos, ¿no? De meter ciertas cosas, entonces mucha resistencia interna. Ok, ya para cerrar, yo estaba reflexionando sobre ti y sobre por qué tú lideras o te promueves y te conviertes en un referente de la experiencia del paciente cuando tú de pequeño querías ser médico. Bueno, por lo menos eso estudiaste, ¿sabes? Sí. O sea, llegas, te lo curras, lo consigues, porque no todo el mundo lo consigue, hay una decisión ahí personal muy importante. 5 años como doctor en urgencias y liderando urgencias, en teoría has llegado al sumum de lo que tú querías, y de golpe y porrazo te pasa algo en alguna parte de tu cuerpo, eso ya te lo dirás tú, que decides pasar a la experiencia de cliente y paciente y tal y cual, y sobre todo pasar con todo ese bagaje a la gestión. Y ahora diriges un hospital, a mí es como... Voy a dirigir a un hospital me dejó muy marcado, con todo el contexto, idiosincrasia, situaciones, cultura, intencionalidad, necesidades. Pues mira, es un viaje complicado, no planificado,
De hecho, mi propia vocación médica, mi padre, que es médico, tiene 92 años, a mi hermano Javier, que es neurólogo, más mayor que yo. ¿Todos sois médicos? No, somos 4, pero Javier es médico, Ana es veterinaria, yo médico también, y Beatriz estudió secretaria internacional, que fue la más inteligente. Seguramente. Pero mi padre a Javier en su momento le desaconsejó un poco por esta parte de la vocación, el prestigio, la figura del médico. Dije, mira, es una carrera muy dura, vas a hacer muchas guardias, no está bien pagada, no vas a tener el prestigio que yo he vivido de ser el doctor Macías en la época de mi padre y tal. Pero bueno, no le hicimos caso. Entonces, pues bien. ¿Qué hijo hace caso, padre? Ya, claro. De hecho, cuando yo le dije lo mismo, dijo, ¿te acuerdas lo de Javier? Pues lo mismo. No empleó mucho tiempo. Pero es cierto que yo seguí un poco el camino. Ahora mirando atrás, hay ciertas cosas que yo veo de mí, incluso cuando estaba estudiando medicina, que ya de alguna manera están ahí dentro, y efectivamente ese momento en el cual yo me infecto es dirigiendo el Hospital de San Chinarro, monográfico especializado en oncología, viendo a un paciente en la planta de oncología, viendo una escena muy concreta que me recordó a la cárcel, ¿no? Decir, oye, los hospitales parecen cárceles para pacientes, nadie quiere estar aquí, te pongo un uniforme, te doy mal de comer, te someto a reglas sobre las cuales no puedes actuar, te asigno un cubículo, ¿no? Y yo en ese momento, una tarde de verano, dije, ostras, lo estamos haciendo mal. O sea, fenomenal, tratamos cosas tal, pero nos estamos perdiendo en el camino esto. Lo que te digo, probablemente fuera la consecuencia de haber guisado a fuego lento 1000 cosas que tiene que ver, pues cómo soy yo, por qué elegí medicina de familia y no otra especialidad médica pudiendo haberlo elegido, cómo he entendido un poco no solo la medicina, sino el servicio, el cuidar, y de repente pues la vida me puso con esa enfermedad en el rol de director de un hospital. Entonces dije, pues madre mía, pues vamos a por ello. Mentiría si dijera que hay días que digo, ¿para qué me había metido en esto? Porque a veces es agotador y hay días donde pues, el impacto no lo ves claro, pero en global creo que no haría nada diferente a esto y creo que es la mejor manera, paradójicamente, sin atender pacientes directamente, de generar más impacto como médico, cuidando de los que cuidan e intentando derivarles, y ahora ya con la docencia a los estudiantes pues ya es la guinda del pastel de intentar decir, oye, creo que este es el camino correcto, vamos por aquí, utilicemos toda la tecnología y todos los medios y todo el conocimiento, pero no nos olvidemos de esto porque nos hemos puesto la bata todos en algún momento de la vida para cuidar de otros en el momento más vulnerable de su existencia, y eso es lo que nos debe mover y lo que nos levanta de la cama cada mañana. ¿Me permites cerrar este capítulo diciendo que eres un médico humanista? Bueno, sí, es un gran piropo. Sí, me gusta. Mira, hablando de piropos, el más bonito que me han hecho nunca me lo hizo Arantxa, una supervisora mía de Torredones, me dijo, doctor, es usted una enfermera encerrada en el cuerpo de un médico. Pero tiene que ver con eso, ¿no? De decir, oye, uno de mis lemas, que de hecho si vais a Madrid-Río, cuando sacas la tarjeta en la torre del parking, no lo puse yo, lo puso un responsable mío que ya no está con nosotros, pero que me había escuchado poner cuidar antes que tratar, ¿no? Que es un poco lo que decíamos antes de, oye, cuida de la persona antes que tratar la enfermedad solo. Y solo se puede ocurrir eso si entiendes al ser humano como tal y no estrictamente como la patología que sufre. Así que sí, pues soy medio humanista y ojalá que consiga que todos seamos lo más humanos posibles en el sector. Gracias, un placer, Carlos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Bueno, y hasta aquí este interesante capítulo, chance, conversación, discusión o aportaciones de Carlos Macías. La verdad es que es una de esas personas que tiene un punto de vista clarísimo, que como él dice, se ha infectado del virus de la experiencia de cliente y que con ello, liderando nada menos que un hospital, ha conseguido pasar de su vocación como médico a ser unas personas que dirigen un colectivo de nada menos que de 450 profesionales, entre los cuales se encuentran médicos, enfermeros, personal asistencial y demás profesiones que integran un hospital para convertirse en uno de los grandes referentes y tener la ocasión de marcar el camino y la ruta que tiene que utilizar HM Hospitales para diferenciarse en este mundo tan intenso y tan cuestionado como es la sanidad.
Creo que ha sido un capítulo especialmente interesante. Como yo le he pedido, creo que es un médico humanista y este tipo de doctores hace falta muchos más en esta profesión. Os invitamos a seguirnos en cualquiera de las redes. Puede ser Spotify, Apple Podcasts, YouTube o otras muchas de las plataformas de podcast que tenemos al alcance. Lo podéis hacer porque en el 2026 este Contact Center Talks de la ERC viene con muchas y grandes entrevistas para poder mejorar esta profesión. Os esperamos en el 2026 con nuevos capítulos que ya estamos trabajando y grabándolos y un nuevo emplazamiento como el que hemos empezado en este de Madrid, en el cual continuaremos esa línea de poder llegar y acceder a hablar con intensidad con nuestros invitados.